Lo que dices recibes. Tus palabras están cargadas de dinamita. Este es un libro de Dan Gassad. Capítulo 16. Nada hay que temer sino al temor. Franklin Delano Roosevelt, hablándole al pueblo norteamericano, dijo que nosotros no tenemos nada que temer sino al temor mismo. Su declaración encierra una verdad más grande de lo que mucha gente se imagina. ¿Sabías tú que el temor tiene en sí una fuerza creativa? Lo que nos produce temor tiene el poder de crear exactamente igual a la fe, que tiene el poder de crear aquello que nosotros creemos. Por eso Job dijo: me ha acontecido lo que yo temía. Con mucha frecuencia aquello que tememos viene sobre nosotros. Los doctores nos cuentan que a menudo la gente que tiene miedo al cáncer es la que se enferma de cáncer. Estos científicos explican dicha declaración diciendo que posiblemente el cáncer es inducido psicosomáticamente. Pero yo explico esto diciendo que el cáncer simplemente, como todo lo demás, sigue las leyes de Dios de la fe. Lo que dices, recibes. Si dices, es mi destino padecer de eso, mi madre lo tuvo, los parientes del lado de mi padre lo han tenido y mucho temo que yo también voy a tenerlo. En efecto, vas a tener, no importa lo que sea. ¿Por qué temer es creer que algo malo va a suceder? Temor es creer en algo malo. El temor es realmente la fe en algo que tú no deseas que suceda. Así como usamos la palabra fe para expresar creencia en algo bueno, así también usamos la palabra temor para expresar creencias en algo malo. Y es así como el temor anula la fe y la fe anula el temor. En un sentido muy verdadero, la duda es una forma de miedo. Porque sientes temor es que no se realiza lo que tú deseas, que esto es así. Lo vemos desde el tiempo en que Pedro caminó sobre las aguas. Pedro le había pedido a Jesús que le permitiese caminar sobre el agua y Jesús le había dicho a Pedro que viniese andando hasta él. Entonces Pedro caminó sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, comenzando a hundirse. Dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento, Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Aquí Pedro tuvo miedo y Jesús llamó a esto duda. En un comunicado especial de prensa que el Servicio de la Prensa Unida enviara alrededor del mundo, un renombrado neurólogo, el Dr. Stuart Wolf, hizo la siguiente declaración: los ataques al corazón ocurren con mayor frecuencia en aquellos que están emocionalmente trastornados, aquellos que están deprimidos o aquellos que han agotado hasta el último recurso y no saben ya qué hacer. Ignorados por una sociedad opresiva donde no se conceden alternativas y no tienen a dónde volverse. La muerte repentina sobreviene a menudo a causa del abatimiento, desaliento y sobrecarga de responsabilidades o miedo repentino. Eminentes médicos alrededor del mundo declararon en este comunicado de prensa que se encuentran realizando experimentos con aparatos para bloquear estos impulsos mortales. Vale la pena observar que se ha descubierto que el miedo es la causa principal de los ataques cardíacos fatales. Para revelarte exactamente cuán destructivo es el miedo, vamos a darte más información proporcionada por el Dr. Wolf. Las personas que se ahogan muy a menudo no se les encuentra agua en los pulmones. La víctima murió únicamente porque se le paralizó el corazón como resultado del miedo. Esto mismo bien ha podido sucederles a todos aquellos que han muerto después de haber sido mordidos por una culebra, puesto que se ha descubierto que solamente alrededor de un 20% de las víctimas de mordeduras de culebras han recibido venenos suficientes para causarles la muerte. Cuando meditamos en hechos tan sorprendentes, verificamos en el campo honorable de la ciencia médica, podemos ver la necedad de dar lugar al miedo. Por cierto, para poseer la vida abundante que Jesús nos ha dado, así como también la vida larga y bendita prometida en la Biblia, debemos sobreponernos a nuestros temores, a nuestras depresiones y a nuestras actitudes mentales equivocadas. Eso requiere que nos pongamos al habla con nosotros mismos. Debemos afirmar a menudo: Dios no me ha dado el espíritu del miedo, sino la fuerza del amor y de una mente sana. Al pensar en las declaraciones del Dr. Wolf sobre cómo el miedo puede literalmente paralizar el corazón y causar la muerte instantánea, he recordado una historia muy conocida que oí hace algunos años. Los alumnos de los años superiores de cierto colegio estaban iniciando a los estudiantes del primer año
A uno de esos jovencitos le vendaron los ojos en la escuela y los muchachos de los años superiores lo arrastraron hasta los terrenos del ferrocarril. Ahí lo amarraron fuertemente con cuerdas a los rieles del tren. Cuando estaban todavía con los ojos vendados, pocos minutos después que se oía a la distancia el silbato del tren nocturno que se acercaba, diciéndole al jovencito que lo dejaban ahí para que lo arrollase el tren que venía, los muchachos mayores se alejaron. Solo ellos, por supuesto, sabían que el jovencito estaba amarrado a los rieles fuera de uso. Después que el tren pasó a toda velocidad, los muchachos de las aulas superiores volvieron a las paralelas del tren, riendo y bromeando acerca del evidente susto que el jovencito debía haber experimentado. Él, sin embargo, no había podido ver que el tren que se acercaba venía rodando sobre otras paralelas. Cuando los muchachos se acercaron para desatar al compañero, para su pesar y espanto, descubrieron que el jovencito estaba muerto. Los doctores afirmaron que el chico había muerto de susto. El miedo había paralizado su corazón y estaba muerto. Durante muchos años he estado predicando, desafiando a los creyentes para que vivan una vida libre de temores. Yo personalmente sé lo terrible que es vivir con miedo. Yo ya fui víctima del miedo y he conocido el tormento de una existencia amedrentada. Pero alabado sea Dios, he aprendido que la fe es el antídoto del miedo. En lo natural, no nos libertamos fácilmente del miedo. En muchos casos, es algo que tenemos que aprender. Edna M. Davin, una misionera en el Asia en la época de la Segunda Guerra Mundial, admite todo lo que ella tuvo que aprender para poner su vida enteramente en las manos de Dios. Esta lección inolvidable fue transmitida por Samuel Schwartz, un judío salvado. Esta es la historia de Edna Davin, un judío austríaco llamado Samuel Schwartz. Cuando aún era adolescente, fue llevado a los pies de Cristo mediante las enseñanzas de misioneros presbiterianos. Su familia ortodoxa, después de eso, le echó de la casa. Los familiares lo sepultaron de acuerdo a las costumbres judías y desde ese momento lo consideraron muerto. Aunque Samuel había pensado que esa iba a ser la reacción de sus padres si él aceptaba a Cristo, había alimentado la esperanza que podía continuar siendo parte de la familia Schwartz. Pero ahora había sido repudiado. Con el corazón hecho pedazos, dejó Austria, porque él había hecho su elección. Esa elección era Jesucristo. Primero se fue a Inglaterra y más adelante a Australia, donde fue lleno con el Espíritu Santo. Durante una larga vida de servir y dar, él siempre había sido un testigo fiel para su Señor Jesucristo. Fue ahí en Australia que nosotros, los misioneros, conocimos al Señor Schwartz. Después que Japón entró en la guerra, nuestra misión fue bombardeada y tuvimos que abandonarla. Fuimos entonces a Australia, donde la familia Schwartz nos recibió en su casa. Nunca olvidaremos el gran amor y toda la bondad que recibimos en aquella casa mientras estuvimos allí con aquel hombre tan querido. Yo aprendí una lección que jamás olvidaré. Algo que él dijo una noche mientras estábamos charlando ha sido una bendición para mí, que desde entonces ha perdurado a través de los años. Les estábamos refiriendo a los esposos Schwartz la historia maravillosa sobre la forma como habíamos escapado de ser capturados por los japoneses justamente cuando habíamos perdido toda esperanza. Les contamos cómo Dios nos había dado paz interior aún en los precisos momentos en que los aviones enemigos dejaban caer sus bombas que explotaban alrededor de nosotros y las granadas caían como lluvia en un terrible monzón. El señor Schwartz escuchaba lo que le contábamos de cómo habíamos vivido durante esos días de bombardeo, sin que ninguno de nosotros fuese herido. Le contamos cómo Dios nos proveyó de alimento por medio de amigos creyentes a quienes les habíamos predicado, amigos a quien habían arriesgado sus vidas todos los días para ayudarnos. Les contamos cómo aquellos mismos amigos nuevamente arriesgaron sus vidas tratando de que nosotros pudiésemos salir del país. Le contamos del temor que habíamos sentido por nuestras vidas minuto a minuto. Entonces aquel hombre devoto de Dios dijo algo que ha quedado indeleblemente grabado en mi mente y mi corazón. Pero hermana Davin, Dios es muchas veces más grande que nuestros temores. Esa fue una afirmación tan simple y sin embargo tenía la liberación de cualquier temor que pudiese asaltarnos alguna vez. A menudo en el curso de nuestra conversación, mientras permanecíamos en el hogar de la familia Schwartz, hablábamos del futuro de nuestro trabajo de misioneros en vista de las condiciones que presentaba la guerra. Cuando yo comenzaba a preocuparme por lo que podría suceder, siempre estaban presentes las palabras de fe de Samuel Schwartz, palabras que eran como rocío del cielo para mi alma sedienta. Dios es muchas veces más grande que nuestros temores.
La verdad me hirió en lo vivo. Me di cuenta de que mientras yo permaneciese en Dios, no necesitaba temer. Leemos que el temor es la falta de confianza en su grandeza, una falta de amor. De acuerdo a Apocalipsis 21:8, el miedo que el mundo conoce puede separarnos de Dios. En esta era atómica, el miedo de lo que está llegando a la Tierra es causa de que el corazón de muchos esté muy pesado y cargado de temor. Y bien podría uno temer si no está en Dios. La reacción natural de cualquier ser normalmente saludable es de temor hacia cualquier cosa que causa muerte, daño o destrucción. Ningún hombre nace sin el sentimiento de miedo, pero en nuestro Señor Jesucristo encontramos el apaciguamiento de nuestros temores cuando nos repetimos a nosotros mismos: Dios es muchas veces más grande que nuestros temores. Cuanto más le amemos y más cerca estemos de Él, más le hablemos, menos será nuestro miedo. Al derivar nuestra valentía de Dios, nuestra mente y nuestro espíritu se liberan y aún nuestro cuerpo funciona mejor. Hay muchos tipos diferentes de miedo, pero la Biblia dice que Dios no nos ha dado el espíritu del miedo. Luego, ¿de dónde es que nos viene el espíritu del temor? ¿Quién es el que contradice a Dios? ¿Quién es el adversario de Dios? ¿Quién es el que trata de crear en nuestro interior todos esos sentimientos que nos van a separar de Dios y de su paz? Solo puede haber una respuesta: el diablo. Mientras que el diablo nos prohíba repetir aquellas palabras de Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él nos mantendrá prisioneros. Muchos viven preocupados por el temor a la muerte, por el miedo de enfermarse, de que le ocurra alguna calamidad, miedo a la vejez, miedo de todo lo que se pueda presentar en la vida. Pero debemos comprender que no es Dios quien nos ha dado ese espíritu de temor. El miedo viene del diablo. Afortunadamente, Dios nunca nos deja sin guía y esperanza. Su palabra puede librarnos de todos nuestros temores, cualquiera que ellos sean. En 1 de Juan 4:18 hay palabras que tienen la llave del éxito sobre el miedo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Amor perfecto? Solamente uno fue amor perfecto. Ese fue Jesucristo, tu pastor, tu proveedor, tu defensor, quien te da valor, tu salvador. Pero tú debes repetir estas palabras que hagan pública tu elección: temor con el diablo o paz y plenitud con Dios. Recientemente leí en una revista nacional acerca de un cuestionario que ha sido enviado a algunos centenares de estudiantes. El cuestionario tiene el propósito de conocer brevemente los pensamientos de todos estos estudiantes sobre la vida y su significado. De las muchas respuestas recibidas, el 60% de aquellos jóvenes mencionaron el temor como su sentimiento predominante. Qué lástima que ellos nunca habían aprendido: no temas, porque yo estoy contigo. Hace años tuvimos en nuestra reunión evangélica a Herschel Murphy de Texas. Él es ministro y también canta solos. Cualquiera que alguna vez le haya escuchado cantar «Lleva tus cargas al Señor y déjalas allí», nunca lo olvidará. Él tenía algunas observaciones sutiles que hacer con respecto al miedo. Así como ha habido en todas las edades, hoy también hay personas que literalmente viven muertos de miedo. Los fantasmas del pasado las persiguen, el futuro les atemoriza, paralizándoles, mientras que la incertidumbre del presente les adormece. Viven atormentadas y endemoniadas, acosadas y humilladas, oprimidas y deprimidas, vencidas y derrotadas. ¡Qué fuerza tan destructiva es el miedo! David dijo: «En el día que temo, yo en ti, Dios, confío». Por sus actuaciones, mucha gente hoy en día parece decir lo contrario: voy a temer y no voy a confiar. Seguramente dudas y temores me seguirán todos los días de mi vida. Yo temeré a toda clase de males, porque tú no estás conmigo. Tales personas que dicen esto están atadas de pies y manos, encadenadas, arrojadas, amordazadas y amarradas por las miríadas de legiones de temores que las atormentan día y noche. Dios siente tristeza cuando Él ve y oye a sus criaturas tan desconfiadas. Él es nuestro Padre. Él desea oírnos decir: «Yo conozco la fuente de mi fortaleza y de mi valor». Resistiendo al diablo. Santiago 4:7 dice: «Resistid al diablo y huirá de vosotros». He aquí cómo puedes resistir al diablo y verte diariamente libre de las enormes del diablo.
todas las cuales pueden ser inducidas por una mentalidad medrosa. 1. Descubre los instrumentos del diablo. 2. Rechaza al diablo estando de acuerdo con Dios. Usa el nombre de Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios. Marcos 16:7. 4. Pronuncia la palabra de Dios con firmeza. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Apocalipsis 12:11. Las D del diablo. Derrota. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medios de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Dolencias. Bendice a Jehová, el que sana todas tus dolencias. Salmos 103, 1 al 3. Desaliento. No temas ni desmayes. Deuteronomio 1:21. Desgracia. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Deudas. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Descorazonamiento. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37:4. Desolación. Y no serán condenados cuantos en Él confían. Salmos 34:22. Destrucción. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Devorador. Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Primera de Pedro 5:8 al 9. Desilusión. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Deshonestidad. Renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Segunda de Corintios 4:2. Disensión. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmos 133:1. Desesperanza. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Filipenses 4:4. Duda. Vosotros pues no os preocupéis. Lucas 12:29. Porque yo confío en Dios que será así, como se me ha dicho. Hechos 27:26.